Bueno, recién decíamos que Héctor Tizón vive en Jujuy, en Yala, en el pueblo de Yala, pero además naciste ahí, Héctor. Naciste en Yala. Sí. Naciste en Yala, en el año 29, acá contamos la edad, no sé. Sí. A mí me gustaría negar mi edad, pero es casi... las solapas de los libros son... Te delatan. Sí. Por eso, sí. No es un secreto para nadie. Vos, tu abuelo se había instalado allá en Yala, ya tu familia desde tu abuelo. En Jujuy por lo menos. En el trópico de Jujuy, no precisamente en Yala. Ajá. Él viene de... Mi bisabuelo era militar español y cuando la guerra de España con Cuba fue trasladado a Cuba y ahí nació mi abuelo. Era cubano. Claro. Después regresaron todos y él volvió. Esto ya lo conté varias veces. Él volvió a América. En ese tiempo había solamente tres líneas de barco. Una que iba a Nueva York, otra que iba a La Guaira, Venezuela, y otra que venía al Río de la Plata. Y tomó el barco mal. Tomó en Vigo el barco que venía al Río de la Plata y cuando llegó a Buenos Aires dijo, ¿pero esto qué es? ¿A dónde quería ir él? ¿A Venezuela? A Cuba. A Cuba. Aquí no hay palmera, no hay mono, no hay calor, no hay nada. Y le dijeron, no. O sea que vino por error. Muy al norte recién hay esas cosas. Y bueno, fue allá y se instaló allá y de pronto, evidentemente, no era su hábitat. Y la dejó a mi abuela con 14 hijos, se mandó a mudar, nunca más se supo. ¿No se sabe a dónde fue? No, se debe haber regresado a Cuba o a España o no sé qué. Mucho tiempo después estuvo Ítalo Calvino en Yala, que vino a una feria del libro y se fue. ¿Te fue a visitar a vos? Sí, fue con Calvetti y llegaron a casa y bueno, y hablaban y mi mujer le preguntó, pero decime una cosa. Sabes que Ítalo Calvino era casado con una argentina, sí, con Chichita. No. Sí. ¿Cómo diablos hablas del varón rampante y de la gente que vive en los árboles, de los árboles y de qué árbol? Porque nosotros vivimos, tú sabes que vivimos en Milán, ¿no? Nosotros, y bueno, allá no hay ese tipo de árboles, gomeros con ramas y de... No, claro. Y él dijo, pero yo soy cubano. Ítalo Calvino. Claro. Mi padre fue contratado, era un botánico italiano, naturalmente, contratado para estudiar la vegetación, los árboles, la fitogeografía, creo que se llama eso. Bueno, y él se llevó, porque él se volvió de 10 años, y él se llevó esa visión de los árboles. Entonces había una especie de comunión con él. Fue el momento en que más conversamos con él, porque él hablaba bastante poco, ¿no? Quizás porque su mujer hablaba bastante mucho, ¿no? De manera que a partir de ese momento habló un poco más. Ajá. Sí. O sea que la historia del varón rampante sería una historia más latinoamericana, por lo menos. Sí, es verdad, eso nunca lo había pensado, sí. Ahí está un poco el origen de lo que se llama después, y es tan traído y llevado, el realismo mágico. Claro. Bueno, un hombre que vive en los árboles, sí, y que su vida es rampante, ¿no? En vez de ser peatonal, tiene más que ver con América que con un hombre de Turín, como era él. Claro, ¿no? Claro, ¿qué tiene que ver eso con Italia, con Turín o con Milán? Sí. Vos decís que viviste en Milán, supongo que eso fue durante los años que fuiste diplomático. Sí, sí. Fui trasladado de México al consulado de Milán. Bueno, Milán no es lo que era ahora. Milán todavía tenía en esa época algunos manchones, quiero decir, en la construcción había algunos baldíos, porque si bien no fue intensamente bombardeada, pero había señales de la guerra todavía. Sí. Entonces yo pregunté, ¿por qué hay tantos baldíos aquí en el centro? Dice, porque eran de colaboracionistas fascistas que se fueron. Entonces, esto no es de nadie, y mientras el gobierno no declare o dicte alguna legislación, nadie puede tocarlo, ¿no?
Entonces estaba lleno de placas de partisanos fusilados en las veredas y de... ¿Eso que, en qué año más o menos fue? Pues vos estuviste desde el 58 al 62 más o menos como diplomático, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eso fue en el año 62 debe haber sido. ¿Cómo llegaste a ser diplomático? ¿Vos estudiaste Derecho, sos abogado? Sí, porque yo quedé inhabilitado por la llamada Revolución Libertadora. ¿Inhabilitado en qué? Para ocupar cargos electivos. Ajá. Porque yo había ocupado un cargo de subsecretario y después de ministro de una intervención, ¿no? Y entonces Frondizi era amigo de mi familia, más bien de la familia de mi mujer, ¿no? Y dijo, bueno, pero ¿qué hacemos con...? Y no sé, nada. Le digo, conmigo nada, pues nada. Y me dice, ¿no quiere irse afuera? Y dijo, bueno, pero según a qué lugar. No quiero irme a Indochina, por ejemplo, ¿no? Y dijo, bueno, pregunta en la Cancillería a dónde puede ir y vaya. Y bueno, yo elegí México. No sé por qué. Porque pude haber elegido Finlandia, pero... Elegiste México, pero después estuviste en Italia también. Pero después me trasladaron, sí. Pero no se te había ocurrido nunca, si no hubiera sido por este episodio, ser diplomático. No estaba en tus planes ser diplomático. No, a tal punto que cuando fue muy poco tiempo después que fue el golpe que lo derrocó a Frondizi, yo dije, bueno, me parece indecoroso que yo me quede cuando al presidente que derrocaron se fue. Claro, el presidente que me nombró. Claro, fue justo los años de Frondizi, de 58 al 62. Sí. Ahora, vos me decís que te habían inhabilitado la Revolución Libertadora. Claro, porque Aramburu dictó bueno, no se podía llamar ley porque no había legislatura. Bueno, pero un decreto equivalente diciendo de que los que habían ocupado cargos de subsecretario para arriba durante el gobierno, sí, no, durante el gobierno de Aramburu, no podían ser candidatos a nada. Yo tampoco quería ser candidato a nada, la verdad es que no. Mi militancia política... Pero no entiendo nada. Aramburu dijo que los que habían sido funcionarios en su gobierno no podían ser candidatos a nada. ¿No? ¿Qué razón de ser puede tener eso? En ese aspecto fue un hombre honrado. Esto es incorrecto, políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso no entiendo nada. Pero Aramburu era en ese sentido fue un hombre decente. Ajá. No quería el continuismo. Ajá. Dijo, los que estuvieron en este gobierno no pueden ser candidatos a nada. Cuando suba Frondizi, cuando haya elecciones. Cuando haya elecciones, claro. Y ahí quedaste inhabilitado. Exacto, sí. O sea, había sido funcionario durante ese gobierno, no el gobierno peronista anterior. No. Ahora entiendo. Y así llegaste a ser diplomático. Así, sí. Casi toda mi vida he llegado a todas las cosas por accidente. Así llegué, por ejemplo, a estudiar en La Plata, que yo no tenía ni idea que era La Plata. Llegué aquí a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Pero me dijeron, no, pero aquí ya pasó el tiempo de la inscripción, no puede inscribirse usted. ¿Y ahora qué hago? Porque la facultad quedaba en lo que ahora es ese Mazacote, que ahora creo que es ingeniería o algo así, en la calle Las Heras. Ah, no, la de Las Heras, ese era Derecho. Ahí era Derecho, sí. Entonces, un burócrata amable me dijo, pero vamos a ver, en La Plata todavía hay tiempo. Y le digo yo, ¿y La Plata dónde queda? Y me dice, pues queda muy cerca de aquí, te tomas algo y te vas a Constitución y no hay forma de perderse porque el tren para ahí. Ahí termina. Y bueno... ¿Hiciste toda la carrera en La Plata? ¿Viviste 6 años en La Plata? No, viví los 2 primeros años, pero cansado que me metan preso, porque resulta que... A ver, contá eso. Sí. ¿Por qué te metían preso? Porque cuando yo llegué a La Plata, dijo, bueno, había, no como ahora, que el ingreso es libre, había 5 materias de ingreso. Había que rendir 5 materias. Y entonces me dieron una especie de prospecto, folleto o lo que fuera, con las materias. Y yo empecé a estudiar con ahínco, no conocía a nadie, no tenía amigos,
alquilé un Altillo, siempre viví en Altillos, yo no sé por qué, pero siempre viví en Altillos. No siempre, tu casa es ya la que yo conozco, bueno, no hay ninguna. Claro, pero digo cuando estuve afuera. Sí. Entonces empecé a estudiar y rendí las 5 materias. Cuando rendí las 5 materias fui y le dije, bueno, y ¿ahora cómo hago? Y me dice, ¿cómo ahora cómo hago? Y le digo, pues ya he rendido esta, pero has rendido todas las materias. Y dice, pero ahora hay que esperar un año, no podés ingresar a la carrera. Claro, esto se hace en un año, ¿no? En un año, claro. Bueno, y entonces, por una influencia o por otra, o por amistad, yo había empezado a colaborar en un periódico que evidentemente era del PC disfrazado, y no tan disfrazado, se llamaba Orientación. Ahí publiqué un par de cuentos. Ahí tenía una columna permanente, Atahualpa Yupanqui. Ajá. Y empecé a intervenir de forma atontada o inadvertida o ingenua o como quiera, como idiota útil, como sea. Porque no eras del en PC. política. No, no era de nada, a mí nunca me gustó la militancia. Nunca militaste nada. Y entonces en las primeras encontronazos con la policía me metieron preso y después me metían siempre preso. Ya habías quedado fichado. Exactamente, hasta que un día entra alguien con una linterna, me alumbra y me dice arriba. Y le digo, pero otra vez yo de nuevo va. Creo que van 20 veces que me meten adentro a mí, acabo de venir de Jujuy. Y me dice, sí, vamos. Esto yo lo conté en La Plata después de muchos años y pregunté, quise preguntar qué se había hecho ese hombre y me dijeron ha muerto hace mucho. Se llamaba el comisario Blanco. Y mientras me llevaba en una especie de furgoneta, le digo, pero ¿cómo es posible? Y me dice, no, es que estás en una lista, a mí me piden 20 detenidos, yo debo 20, y en la lista estás. Y te iban a buscar y te sacaban de la cama, sí, ahí sí, en el Altillo. Sí, sí, sí. ¿Y ahora cómo hago? Y me dice, a ver, era una especie de especialista en Derecho, ¿no? A ver, ¿qué materia tenés cursada y cómo es? Y me dice, pero podés ir, ¿por qué no vivís en Buenos Aires? Y de ahí venís, ¿no? Y entonces se acabó. No te buscaba entonces más. vine y viví en Buenos Aires el resto de la carrera. Ibas y venías a La Plata. Iba y volvía, sí, a La Plata. Decime una cosa, pero ¿qué época era eso, más o menos? ¿Qué años? Y bueno, eso era en el año 49, 50, 51. Tenían esas listas que decían, hoy hay que llevar claro, 30. pero la policía era bastante benigna, no pasaba de alguna patada. Te pegaron patadas. Claro, y nada más, sí. Ah. Y este comisario me dio muy buenos consejos y me dijo, te vas a ir a Buenos Aires y listo. Y entonces, bueno, elegiremos entre los 20 algún otro. Decime, Héctor, mientras estudiabas Derecho, toda esa época, ¿ya escribías? Sí. Sí, escribía nada más que, por supuesto, lo guardaba en un bolsillo, en una carpeta, algunas se publicaron, yo sobre eso no quiero decir ni dónde se publicaron, porque nunca falta una becaria que va y busca esas cosas. Mejor que no las busque. Lo pone a uno en liencillo, no, son bastante indecorosos, ¿no? Pero ¿qué idea tenías sobre vos mismo en ese momento? Decías, voy a hacer una carrera en las leyes y también voy a ser escritor. ¿Cómo era tu idea de vos mismo? Supongo que yo lo que quería era ser escritor, pero supongo también que tenía un concepto del escritor que era el que padece de hambre, pobreza, falta de higiene y la sociabilidad, sí. No solamente el bohemio. ¿Te acuerdas? Stendhal decía que el escritor durante el reinado de Luis XIV era un hombre feliz, porque nadie lo tomaba en serio. Bueno, yo creo que ahora tampoco nadie toma en serio a los escritores, nada más que como se lo obliga a opinar, se convirtió un poco el que se deje en opinólogo. Pero bueno, como escritor no podía volver y decirle a mi padre,
resulta de que me fui a La Plata después de semejante esfuerzo y quiero ser escritor. Y no, tenía... Entonces estudié Derecho, que era bastante parecido. Además, en parte me gustó mucho. Por ejemplo, me gustaba... Yo empecé un poco por el final de la carrera. Me gustaba mucho el Derecho romano, que me sirvió de mucho después, porque sobre la base del Derecho romano está toda la codificación después. Y me gustaba la filosofía del derecho. Además, yo tuve muy buenos profesores en La Plata. Todavía no había ya había comenzado, pero no era tan rigurosa el expurgo. Había todavía muy buenos profesores que no habían renunciado, ¿no? Entonces, me pareció que era una carrera bastante afín, y después, andando el tiempo, y después cuando me convertí en juez, estoy convencido que no solamente que es afín, sino que es la misma cosa. ¿Es la misma cosa ser escritor que ser juez? Ser novelista y ser juez, sí. De eso vamos a hablar después del corte. Hoy Héctor Tizón es juez de la Corte Suprema de Jujuy y además, como dije al principio, es uno de nuestros más grandes escritores. Vamos a seguir después del corte, no se vaya. Su trabajo. Vive de su trabajo. Y en cambio, acá no, acá los escritores por lo general tenemos que vivir de otra cosa, ¿no? Pero vos las dos carreras simultáneas las has hecho muy bien y te ha ido muy bien en las dos, por eso es notable. Ninguna apagó a la otra o se subordinó, ¿no? Yo soy consciente que no debo sofocar ninguna de las dos, sí. Además, como juez he dicho barbaridades desde el punto de vista del escritor. Claro. Y no tenía por qué callarme, ¿no? Además, creo que el deber de todo hombre es no callarse, aunque sea equivocándose, pero no callarse. Es peor el silencio que una gigantesca equivocación. Bueno, vos sos una persona que de jugarse bastante, porque en los años, vos estuviste exiliado durante la dictadura militar porque presentabas habeas corpus como abogado, en esa época no eras juez. Muy pocos abogados se animaban a presentar habeas corpus de desaparecidos. 6 en todo Jujuy. De los 6 sobrevivimos 3. Y de los 3 nos fuimos al exilio los 3. Y el juez que concedió los habeas corpus naturalmente dejó de ser juez. Y bueno, me tocó sí irme. Yo tengo entendido que para vos fue muy difícil, que fue una experiencia bastante traumática el exilio. El exilio, no lo acepté jamás. En España estuviste. Sí, me parecía que nadie tenía el derecho primero de enseñarme a mí lo que era lo que significaba la palabra democracia, ni de expulsarme del país. No aceptaba de ninguna manera ese empujón brutal, aunque había pasado yo la mitad de mi vida casi fuera del país que dentro del país, por diferentes razones, o porque estaba en la diplomacia, porque me daba la gana de irme, pero así todo no es lo mismo, porque este es mi lugar, es mi patria. Fíjate que esta palabra, ahora por ejemplo, de que no titubeamos mucho en mostrarnos impúdicos en público, o de usar palabrotas innecesariamente a veces, nos da vergüenza utilizar la palabra patria. Qué espanto, ¿no? Una palabra tan excelsa, casi... Patria es como decir madre. ¿Sabes por qué me parece? Justamente porque se la bastardeó bastante, porque se la usó mucho. Claro, pero ¿por qué y no siempre se la vamos a dejar con las mejores connotaciones? Pero ¿por qué se la vamos a dejar a los canallas? ¿No? Es decir, es sabido, es decir, el doctor Johnson decía que el patriotismo es el último refugio de los canallas. Los canallas que nos gobernaron desde el año 76 en adelante, bueno, se denominaban patriotas. Se llenaron la boca. En realidad eran unos canallas, ¿no? Disfrazados de patriotas. Y nosotros, así nos da vergüenza decir que amamos la patria, que somos patriotas. Y no nos da vergüenza de decir improperios por televisión.
usar un lenguaje absolutamente indecoroso, que yo estoy en desacuerdo total. Vos viste que ahora en este momento hay bastantes campañas contra eso, salió la Academia de Letras, la Academia de Educación. Sí. Yo no creo que eso tampoco se cubre con una campaña de moralina de la lengua, pero hay lugares, oportunidades y momentos en que uno puede usar una palabrota, pero siempre en su contexto, no puede usarlas por el mero hecho así de un impacto en el discurso, ¿no? Hay momentos y momentos, ¿no? Hay momentos de desnudarse y momentos de abrigarse, ¿no? Seguro, en tu literatura no aparecería nunca una palabra, te chocaría de una manera... Jamás. No. No. Por tu estilo. En otros contextos se puede llegar a admitir, pero no, en un texto tuyo chocaría mucho. Sí. Yo creo que el pudor es una de las formas de la dignidad. Decime una cosa, Héctor, estábamos hablando recién, esos años de desarraigo que tanto te pesaron. Yo tengo entendido que cuando vivías en Madrid te fuiste a vivir a la campiña, fuera de la ciudad, porque no aguantabas la vida de ciudad. Ah, sí, sí. Es un poco lo que te pasa acá, que no vivís en Buenos Aires. Uno reproduce un poco en la vida, reproduce. Si uno tiene la desgracia de quedarse sin mujer, en la segunda mujer busca uno parecida a la primera. Porque creo que un hombre se enamora una sola vez y después son repeticiones, reiteraciones en lo posible del modelo ideal platónico. Tiende además a reproducir su biblioteca y tiende a reproducir su hábitat. Esto quizás para algunos sea una prueba de que la imaginación del hombre no es infinita. Yo quiero pensar que en realidad el hombre busca casi desde que nace o persigue lo que para él es una axiología genética, son valores permanentes en su vida. Y uno sería vivir cerca de la naturaleza. Sí, por eso es que alquilé una casa en Cercedilla, que es un lugar muy parecido al de Ayala, son montañas, son boscosas, menos boscosas que las mías, y mucho más frías, ¿no? Nieva mucho ahí, está al pie de Navacerrada, que es una estación de esquí, y bueno, ahí pasaba yo, sobre todo yo, la mayor parte del tiempo. Y ahí cuando pude empezar a escribir de nuevo, empecé a escribir, casi terminé de escribir La casa y el viento. Claro. Sí. El tema del desarraigo también es una constante, ¿no? Y sobre todo desde el exilio, ¿pensás? En la literatura tuya, digo. Sí. ¿Marcó tu literatura? ¿Vos dirías que hubo un cambio ahí fundamental? Absolutamente. Cuando me preguntan así de mis primeros libros, me da un poco de apuro, porque yo no puedo responder de mis primeros libros porque yo soy ya otra persona. Los primeros libros, es decir, los que van. Bueno, hay el primero que es emblemático. El primero es Hijo de la perplejidad. Es decir, a un costado de los rieles no fue editado aquí, sino que fue editado en México. Aunque fue la mayor parte del libro escrito aquí. Nada más que aquí me sentía yo algo que realmente soy, absolutamente un marginal. Yo no pertenezco a la cultura rioplatense, no tengo nada que ver con la cultura pampeana. Mi cultura es alto peruana. Y mi literatura, ¿cuál iba a ser? La literatura del medio, es decir, de la gente de mi entorno, que era indígena, o de la pobre biblioteca de mi padre, que eran de los clásicos españoles. En las dos iba a ser el ridículo y
por ejemplo, para leer a Roberto Arlt necesitaba yo una especie de diccionario del argot porteño que en ese momento no existía. Como para leer a Gabriel Miró necesitaba el diccionario de la lengua española. Pues realmente no me sentía en ninguna de las dos formas de la lengua cómodo. Cuando fui a México, empecé a ver que realmente era un enorme mundo muy parecido al mío, ¿no? Y ahí sí me sentí más seguro porque dije, bueno, en mi país pertenezco a una cultura de frontera, a un margen, y aquí me siento como miembro de las grandes mayorías. Y entonces eso te da una gran seguridad, pertenecer a las grandes mayorías, ¿no? Es un poco como ser hincha de qué sé yo, de Boca aquí. Sí, te entiendo. Bueno, de manera que ese primer libro no puede ser clasificado. Los demás son la insensata preocupación de un hombre que sabe que vive en un mundo que está destinado a morir y que quiere registrarlo. Mucho tiempo después me di cuenta de que lo que está destinado a morir, pues debe morir. Y si le causa mucha pena, como dijo Schieber, creo, alguna vez, lo que nos causa mucha pena se lo debe enterrar en un pozo profundo. Hasta que los tiempos de España en que yo creí que no iba a poder volver, que iba en realidad a tener que convertirme en otra persona, y hasta el momento en que empecé a trabajar en una libreta donde iba escribiendo cosas que era como un adiós a mi mundo, a mis temas, a mis paisanos, a mi gente. Tú sabes que yo escribo para mis paisanos. Vos dijiste además que has tomado de las señoras que trabajaban en tu casa cuando eras chico. Claro. Sí. Bueno, no solo escribís para ellos, sino que has tomado de ellos. Claro, para mis paisanos en el sentido latín de la palabra, ¿no? Ajá. Eso que los italianos llaman el paese. Paese. Bueno. Y resultó ser que era una especie de despedida a mis temas, que es un libro que se llama La casa y el viento. Sí. ¿No? Lo debemos tener por acá, sí. Que, por supuesto, el título ya es una metáfora y implica lo del libro, ¿no? La casa es la madre, la cueva maternal que lo abriga uno, y el viento es la historia, que a veces destruye la casa primigenia del hombre. Sí. Bueno, a partir de ahí ya en ninguno de mis libros hay localizaciones, ¿no? Nunca se está marcando en qué lugar transcurre determinado. No, ni siquiera casi en algunos hay nombres propios. Ah. ¿No? En algunos por ahí hay nombres emblemáticos, pero que nadie se llama así en la vida real. No hay nombres propios. Creo que es innecesario, porque además, si hay señas de identidad, van a surgir del contexto. Y si no la hay, pues no va a surgir de ningún lado. No hay necesidad no hace falta de poner gente con poncho, y no hace falta, ¿no? Y por más que yo le ponga bombín y sobre todo con cuellos de terciopelo, y no soy un londinense, pues voy a escribir un mamarracho y no una novela inglesa. No se puede escribir sobre lo que no se conoce. Exactamente. Bueno, nos vamos al corte y seguimos charlando con Héctor Tizón. Yo sí no me acuerdo cuánto era, 5 o 6 años, estuve en la casa de Héctor Tizón en Yala, le hicimos allá una nota, y algunas imágenes las vamos a pasar, creo que ya salieron, pero las pasamos de nuevo, porque las quería comentar. Ahí estamos, Héctor, mira, en el jardín de tu casa. A mí me interesa mostrar esto, para que se entienda la vida que hace Héctor Tizón, dónde escribe, dónde trabaja, que es tan diferente a estos días que está pasando en Buenos Aires. Ahí vamos, mirá mi hija Violeta, qué chica que era, hace un montón de años de esto. Es verdad, qué pequeña era. Sí. Sí, ahí estamos en el living de tu casa. ¿Te acordás de este día? Me acuerdo muy bien, sí. Me acuerdo siempre,
Porque ahí te estoy haciendo la nota, mira, éramos más jóvenes. Sí, vivir en Yala es una, además de las ventajas que tiene de, como digo yo siempre, que la vida... mira, ahí está alrededor de tu casa, fuera de tu casa. Fuera de las grandes ciudades el tiempo es barato y lo que necesita un escritor sobre todo es tiempo. Sí. Fundamentalmente para perderlo, es decir, nunca se pierde el tiempo. Inclusive el tiempo perdido es un tiempo muy aprovechado para alguien que tiene el deber de reflexionar sobre la vida, que en definitiva esa es una definición de un escritor. El deber de reflexionar sobre la vida. El rol es ese, reflexionar sobre la vida. Sí. Y tratar de traducirlo en palabras que le sirva a alguien, porque si la literatura no es para comunicar cosas a alguien, no es nada, ¿no? Es una especie de onanismo que no le sirve a nadie. Además tiene la ventaja de vivir en Yala, es que el reportaje es mucho más difícil, el reportaje inmediato. Entonces me tienen que hacer el reportaje en fax, lo cual me permite reflexionar sobre lo que voy a responder y no esta inmediatez que a veces a uno le hace decir tonterías por el apuro. Vos me comentabas una vez que allá hay otra, la gente, ¿no? De allá tiene otra idea del tiempo. Así es. O si no, bueno, claro, los periodistas, como te pasó a vos, tienen que irse a Yala y eso realmente me da una gran satisfacción porque la conversación es mucho más libre que estar constreñido en el tiempo y en el escenario como le pasa ahora. Y uno tiene... Como te pasa en este momento. Estabas claro, más cómodo cuando te hacía la nota allá. Por supuesto. Siente uno el deber de ser ingenioso, rápido en la respuesta, etcétera. Como creo que tu programa, porque yo lo he visto varias veces, tiene un final que a mí me llena de terror, que es el final ping-pong. Ahora bien, el cuestionario Proust. Sí. No te vas a salvar, lo vamos a hacer. Me parece espantoso, pero... ¿Sí? Bueno, ¿no lo querés hacer? Yo no violento a nadie, si no querés no lo hacemos. Lo hacemos, pero es el bloque que viene. Bueno. Yo no obligo a nadie. Bueno. Sí. O sea que todas estas situaciones te ponen tenso. Me ponen tenso, claro, porque me sacan del métier, es decir, a veces me levanto, tú sabes que me levanto muy temprano. Me levanto, me siento y escribo. A veces estoy tratando de escribir y solamente escribo un par de frases que después van al canasto. Pero a veces escribo mucho más. Pero es el fruto de una reflexión. A veces no del momento, sino de momentos anteriores que uno la va llevando. Pero otra cosa es el examen súbito. Sí, la pregunta, la respuesta, la pregunta y la respuesta. ¿Y por qué lo haces? Siempre está preparando... ¿Por qué lo haces? Yo no me enojaba si no venías, por ejemplo. ¿Por qué no, ¿cómo no voy a venir? No, pero voy a venir. Por Dios. Además creo que uno debe... me estás diciendo que las entrevistas, todo ese tipo de es como pruebas, la parte de tu profesión que no te gusta. Bueno, pero hasta ahora no me has hecho ninguna pregunta personal. Y no, son nunca. Las que no me gustan porque no, bueno, pero realmente no tienen nada que ver con la obra de un escritor. ¿Y a vos te hacen a veces preguntas personales? Sí, me hacen periodistas? Preguntas personales, por ejemplo, así que van así de hablar de las trenzas de mis botines hasta no sé qué. Bueno, realmente eso no interesa. Lo que interesa en la vida de un escritor es lo que escribe, porque la excepción es que un buen escritor sea también una buena persona. Por lo general, y alguien lo dijo, no me acuerdo quién, un buen escritor generalmente es una mala persona. Yo no creo, son generalizaciones, pero claro, que los hay. Por ejemplo, Céline fue colaboracionista, sí. Y Driel La Rochelle también fue colaboracionista y antisemita. Y bueno, entre nosotros, ¿para qué lo vamos a nombrar? Porque sus cadáveres están frescos. Había escritores que en su vida personal eran bastante canallas, ¿no? Yo creo que esa relación entre buena escritura y buena persona, que uno
Yo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, tenía esa fantasía. Leía a alguna gente y decía, quiero conocerlo, es una persona extraordinaria. Y después los conoces y no siempre son personas extraordinarias. Hay una fantasía con eso. Sí, sí. Ese es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siempre somos dos personas. Creo que la mejor persona es la que escribe. Tu mejor parte es la de tus libros, eso me estás diciendo. Para vos tu mejor parte está ahí. Quisiera que sea así, sí. Por lo menos tengo la pretensión de que algún libro, algunas cuantas páginas, sobrevivan cuando ya no sea nada. ¿Qué te pasa con Buenos Aires? Venís unos días y te querés ir. A mí me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, claro, pero nunca elegiría una ciudad grande para vivir. Siempre he huido de las ciudades grandes, ¿no? Que además las ciudades grandes están convertidas, bueno, salvo Venecia, que si uno soporta el olor no muy edificante en ciertas épocas del año del agua de la ciudad, las demás son en realidad grandes garages, ¿no? Y algunas muy incómodas, por ejemplo Roma y París, sobre todo cuando uno ya tiene algunos años encima, en donde no pasan taxis en la calle, mejor dicho, no paran los taxis en la calle cuando uno le hace seña y hay que ir a las paradas. Pero a veces uno está de una parada a 20 cuadras y yo no tengo ganas de caminar 20 cuadras, entonces tengo que quedarme librado a subir y bajar escaleras en el metro o a morirme de frío o de calor caminando hacia una parada. Debe marcar mucho la infancia, supongo, en eso. Vos has nacido en Yala, que no es lo mismo que nacer en Buenos Aires. Entonces supongo que tiene que marcar mucho eso. Y no es lo mismo caminar en un sendero aunque sea en un sendero de montaña, que caminar cuadras y cuadras en el microcentro Roma, porteño, mientras te dan un codazo. En el microcentro porteño no es tanto, porque hay tal cantidad de taxis que dicen, no suba ese, que no es radiotaxi. Yo me subo a cualquiera, porque realmente no creo en las fabulaciones esas de que, bueno, todo el mundo es asaltante. Habrá algún asaltante, y bueno, el que le toca, es un poco como la lotería, ¿no? Pero por las dudas siempre me vuelvo a Yala. Buenos días y me vuelvo a Yala. Bueno, ¿hacemos el cuestionario Proust o no lo hacemos? En el corte lo pensamos, ¿eh? Bueno. Ya volvemos. Héctor Tizón es así, cascarrabia, dice, no me gusta, pero ahora me dijo, sí lo hacemos. Así que el cuestionario Proust para Héctor Tizón. A ver, ¿cuál es el principal rasgo de su carácter? La impaciencia. ¿Pero cómo? ¿Con ese clima paciente? Pero soy impaciente, sobre todo cuando tengo que llegar a tiempo a un aeropuerto o una estación de ómnibus o algo. Me pongo muy nervioso porque siempre temo perder el tren, que es para mí un poco como perder mi destino. No digo perder la vida. Porque yo decía con el sentido del tiempo en Yala y demás, ahí ser impaciente debe ser terrible porque nadie corre. Sí, soy un hombre tranquilo solo aparentemente. Ajá, ya nos estamos dando cuenta. ¿Cuál es la cualidad que prefiere en un hombre? La decencia. ¿Y en una mujer? La decencia. ¿Cuál es su principal defecto? El egoísmo, no haber podido amar como se merecían los seres más queridos, que son mi mujer y mis hijos. ¿Cuál es su idea de la felicidad? Para mí la felicidad es como el horizonte en el mar o en la llanura, es decir, una cosa que se puede vislumbrar pero a la cual nunca se llega. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Quedarme absolutamente solo y en la vejez desvalida. ¿Cómo querría ser? Querría ser un poco menos complicado conmigo mismo y con los demás. ¿Qué color prefiere? Creo que el amarillo.
¿Cuáles son sus autores favoritos en prosa? En eso no tengo ninguna duda, es Gogol, Nicolás Gogol. Que una vez dijiste que hasta llegaste a plagiarlo, ¿cómo era? Sí, yo repetí una frase de Borges, decía, lo admiré hasta el plagio. Y es verdad, lo admiraste hasta el plagio. Así es, sí. Lo que pasa es que ningún crítico se da cuenta de eso. No, porque siempre siempre hablan de uno, de otro, pero Faulkner, influencia de Faulkner. Lo que pasa es que nadie lo lee a Rulfo. Nadie lo lee ya a Gogol. La verdadera influencia está ahí. Espero que los rusos, ahora que se traducen las obras al ruso, no se den cuenta. Se va a traducir Héctor Tezón al ruso. ¿Cuáles son sus héroes de ficción preferidos? Si es que hay alguno. No, no tengo ninguno. No. ¿Qué detesta más que nada? La hipocresía. Me quedé pensando en lo anterior. Si no tenés héroes de ficción preferidos, es por lo que decías hace un rato, pienso, que no te interesa tanto el personaje determinado, característico, con nombre y apellido, ¿no? Claro. No hay un héroe de ficción que realmente colme mi ideal de hombre, de ser humano, ¿no? El que podría colmarlo realmente es el Cristo histórico, más que el Cristo de la cristología. El Cristo histórico. Sí. Me tengo que ir, pero acá me salgo del cuestionario y te pregunto porque una cosa me lleva a la otra. Vamos a hacer, dejo el cuestionario de lado. Digo, en tu obra es más importante el lenguaje que la historia que se está narrando, ¿no es cierto? Me gustaría cerrar un poco con eso. Esa es mi idea, tú dirás. Yo creo que si no hubiera historia, si no hubiera fuego no habría calor. Ajá. Con esto quiero decir que es tan importante una cosa como el otro. No se sabe realmente cuál es lo primero y cuál es lo segundo, ¿no? Pero el fuego es producto, la llama es producto así del leño que arde. Y el lenguaje es producto de la historia que narra. Y si la historia que narra está mal dicha, es decir, si usa un lenguaje inapropiado, se ha malogrado la historia. Es una urdimbre absolutamente inescindible. ¿El lenguaje te va condicionando también la historia que vas narrando? Exactamente. Si yo cuento mal una historia, nadie va a entender la historia ni le va a servir a nadie. Claro. ¿No? Me gusta la forma narrativa, sobre todo en donde se nota, donde se nota en el trasfondo la oralidad. Por eso es que en realidad mis lecturas preferidas son, por ejemplo, la de los evangelios, no solamente los 4 canónicos, sino también los discursos, aunque parezca una palabrota ahora, los discursos de Cicerón. ¿Por qué decís que parezca una palabrota? Porque uno siempre le atribuye el discurso a un político de pacotilla. Ajá. Pero ahora el gran discurso. Sí. En donde realmente, como se diría después, se dijo mucho tiempo, el mensaje es el masaje es el mensaje. La historia es cómo se la cuenta. La historia es cómo se la cuenta. Claro. Gracias por haber venido, muchas gracias por haber venido, Héctor Tezón. Se terminó el suplicio, nos vamos. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Que la pasen bien.